¿Qué raza? Yo soy Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León y esta es la serie de cápsulas matemáticas. En esta serie estoy comentando los conceptos más importantes de matemáticas. Voy a ir desde los conceptos más fundamentales que sirven realmente en toda la matemática, absolutamente en toda la matemática. Cualquier tema de matemática que a ti te interese va a estar relacionado con lo que yo estoy hablando en estas cápsulas, especialmente en las primeras 10 cápsulas, que ya las tengo más o menos preparadas. Y voy haciéndolo de manera constructiva para que sea pues un poquito más fácil. Yo sé que es abstracto, los mensajes que estoy poniendo en estas cápsulas son abstractos, no esperen entenderlos a la primera, es una guía inicial, espero que se vayan entendiendo si lo van repitiendo. La semana, no sé si fue la semana pasada, me parece, subí la cápsula número 7 que trataba sobre funciones. Funciones son conceptos, elementos matemáticos que sirven en muchísimos contextos. Más adelante lo usaré con más calma, pero ahorita voy a platicarles del concepto de operadores, que de hecho también son funciones, pero es como las funciones vistas con una cierta perspectiva especial. Entonces, la semana pasada de hecho comentábamos lo que era aplicaciones o funciones, que eran pues un subconjunto de las relaciones, ¿no? Si no te acuerdas, si no sabes lo que son las funciones, recomiendo más bien que veas las cápsulas anteriores. Aquí voy a suponer que ya sabemos lo que son las funciones. Esencialmente las funciones tienen un dominio y una imagen, un rango, una imagen. Va un conjunto A, un conjunto B, toma un elemento A del primer conjunto, que es un input, y te regresa a un conjunto B. Hay una asociación entre un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto B, y típicamente nos enseñan las funciones con este diagramita que es como una especie de máquina, ¿no? Que dicen, esta máquina le entra un valor, la máquina hace algo y te escupe un valor de regreso. Esa idea de una máquina que tiene un input y un output es una muy buena alegoría a lo que sería una función. Y para aquellos de ustedes que estén en ciencias computacionales, cualquier área de la computación, pues probablemente en algún momento, si ya programan, saben lo que es una función. Una función tiene argumentos de entrada y te regresa muchas veces una salida. No siempre, pero puede hacer una simple rutina, pero usualmente te entrega una salida. Bueno, una función, en este sentido, que se pueda representar de esta manera, se llama operador binario. Es una manera de decirlo, es como un operador binario. Ahora, esto me lleva a como la generalización de lo que serían los operadores, pensados de esta manera. Pues yo puedo tener, en lugar de que reciba una sola entrada, que reciba dos entradas. Es decir, yo recibo dos valores y ahora le voy a asignar un solo valor de salida. Esto sería, en el lenguaje que nosotros hemos manejado hasta ahorita, en las últimas cápsulas, pues sería como una función del producto cartesiano de dos conjuntos en un tercer conjunto. Es decir, yo recibo dos valores, que es una pareja ordenada, A y B, y la función me entrega un tercer valor, que es C. Lo puedo pensar así como una maquinita que recibe dos valores y te regresa como resultado un tercer valor, ¿sí? Entonces, C sería como función de A y B, si S, en este caso, es el nombre que le puse a la función. Ahorita van a ver por qué le puse el nombre de S. Esto es lo que sería un operador binario. Y estrictamente hablando, podría haber operadores ternarios, de 3, de 4, de 5 y demás, ¿no? Pero lo vamos a quedar con los operadores binarios, porque los operadores binarios me van a servir como ejemplo a algunos elementos que tú ya probablemente conoces si ya has visto algo de matemáticas. Es más, desde la primaria has visto operadores binarios. La suma, por ejemplo, es un operador binario, ¿sí? Aquí tenemos la notación, ¿no? En notación de funciones diríamos que sería S y luego entre paréntesis AB. Esta es notación de funciones. Sin embargo, cuando son operadores binarios, normalmente no usamos esa notación, particularmente cuando los tres conjuntos están como que son del mismo tipo. Por ejemplo, si los tres son números o los tres son vectores o algo así, usamos este tipo de notación, ASB, ¿sí? Y ese se convierte en un operador binario que la idea es que conecta dos elementos y te regresa un tercer elemento. Los ejemplos que tenemos son la suma, ¿sí? Como decía ahorita, la suma es un operador. La suma la conoces desde la primaria. En la primaria te enseñaron a sumar. ¿Y qué es la suma? La suma es, te doy dos números, 2 más 3, y te digo, el 2 y el 3 los juntas y me da un 5. O sea, en sí, la suma es una cajita como esta. De ahí la S, ¿sí? Para que entiendas, o para que uses, digamos, como referencia a la suma como un ejemplo de esto. Sin embargo, aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando yo hablo de suma, no estoy hablando nada más de la suma de números. A lo mejor tú no lo sabes, pero algunos de los que me están viendo ya han visto, por ejemplo, vectores. Y los vectores se suman.
Algunos a lo mejor ya han visto un poquito de precálculo y conocen lo que son las funciones en cálculo. Las funciones se suman. A lo mejor algunos ya vieron matrices en álgebra lineal. Las matrices se suman, los tensores se suman, los espacios se suman. O sea, hay un montón de cosas que se suman en matemáticas y todas respetan esta misma regla. O sea, la suma es un operador que cumple ciertas propiedades. Y es más, hay muchas propiedades que son las mismas para todos esos conjuntos, ¿sí? Hay algo como que es la esencia de lo que es la suma, pero en diferentes contextos. La multiplicación o el producto también puede ser un operador, que es tomo dos elementos y A por B defino como que pues, esa operación, ¿no? Vamos, pensando en números, podemos pensar en eso, ¿no? Ahora, aquí los operadores binarios pueden tener muchas propiedades, al igual que todos los elementos de los que he hablado hasta ahora. Y aquí solamente ya para cerrar voy a comentarles una lista de posibles propiedades que pueden tener los operadores, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos dos operadores, perdón, no, tenemos un operador de A cruz A, es decir, los dos elementos van a ser del mismo conjunto y me va a regresar por ahí un elemento en Y. A y B, C van a ser elementos de A y A va a ser un subconjunto de Y, ¿sí? Es decir, estos dos pueden ser conjuntos de números si quieres, pero realmente puede ser un conjunto de lo que sea. No, lo voy a dejar como un conjunto abstracto porque si vas a empezar a entender matemáticas tienes que empezar a pensar en abstracto. No puedes siempre estar pensando en números. Ok, entonces hay varias propiedades, aquí tengo algunas de ellas. Cerradura, por ejemplo, un operador tiene la propiedad de cerradura si al operar para cualquiera A y B, al operarlos, el elemento sigue estando en el mismo conjunto. Es decir, yo tomo dos elementos del mismo conjunto, los opero y me regresa un elemento dentro del mismo conjunto. La operación está cerrada dentro de ese conjunto, esa es la idea. La asociatividad. La asociatividad es que si tengo A operado con B y luego operado con C, no importa si hago primero A con B y luego lo opero con C, o si hago B con C y luego A lo opero con lo que me quede en ese resultado. O sea, el paréntesis no me importa en dónde lo ponga. Esa sería un operador que cumple la asociatividad. Por ejemplo, la suma y la multiplicación en los números normales cumplen la asociatividad. La resta no. Tú pones esto con resta y te vas a dar cuenta que no es lo mismo. Es diferente. Ahora, el elemento neutro, ya se me rayó por ahí, pero aquí dice neutro. El elemento neutro lo que me dice es que existe un elemento que le voy a llamar E, que está en el conjunto A, y cuando opero E con A me da el mismo A. Es decir, hay un elemento que operado con él no le hace nada a los otros elementos. Es el caso del cero con la suma, ¿sí? Si yo tengo el cero, es el neutro de la suma. ¿Por qué? Porque si yo a algo le sumo cero, pues no pasa nada, se queda la misma cosa. O el 1 sería el neutro sobre la multiplicación o sobre el producto. Entonces, el que una operación tenga un neutro, pues es una propiedad que puede o no tener una operación, ¿ok? Inverso, la existencia de un inverso. Hay un elemento que aquí le pongo A', que es un elemento, pues para cualquier elemento A, hay un elemento A' que si hago la operación con él, obtienes el neutro, ¿sí? El E. Obtienes otra vez el E. Eso sería que existe un inverso. Todos los elementos tienen un inverso. Y aquí estrictamente hablando sería para todos los elementos ABC se cumple eso. Tal vez debí ponerlo. Denme 2 segundos. Y aquí voy a poner como que para todo. Y por cierto, aquí hay una N de neutro. Ok. O sea, para cualesquiera que cumplan eso, para cualquier ABCD se debería cumplir esto. Y la última es la conmutatividad. Conmutatividad es que pues, el orden de los factores no altera el producto, como dicen por ahí. O sea, que A operado con B es lo mismo que B operado con A. Eso es conmutatividad. Tu operador puede cumplir eso o puede no cumplirlo. Entonces, si lo cumple, tiene conmutatividad. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Si tú tienes un operador y cumple estas 4 primeras propiedades, cerradura, asociatividad, neutro e inverso, lo que tienes es un grupo, ¿sí? Tu conjunto junto con ese operador es un grupo. Se llama grupo. De ahí, de hecho, inicia toda la teoría de grupos, que es algo que normalmente no se ve mucho más que en las áreas de matemáticas y en física, pero muchos de los elementos, incluso muy aplicados de la matemática, finalmente están basados en grupo. Por ejemplo, los espacios vectoriales requieren el entendimiento de grupos. Si quieres entender bien álgebra lineal, necesitas entender un poquito sobre grupos. Y bueno, si además de estas 4 operaciones incluyes la conmutatividad, pues lo que tienes ahora es un grupo conmutativo o un grupo abeliano, ¿sí? Es grupo abeliano porque pues, en honor de Abel.
Eh, bueno, no voy a hablar de Abel ahorita, pero son, digamos, estructuras matemáticas que aparecen en un montón de partes, la idea de grupo. O sea, en los operadores binaarios lo que tienen es una propiedad, no una propiedad porque acabo de hablar de propiedades, pero digamos que lo que sucede cuando tienes un operador binario que tiene algunas propiedades es que vas a empezar a poder trabajar con tu conjunto de una cierta forma algebraica. Si se fijan, ahorita comentaba esto de que el orden en la conmutatividad, el orden no altera el producto. Eso quiere decir que voy a empezar a poder hacer álgebra. Algo parecido a lo que hacías en la secundaria con los números, ecuaciones y transformaciones, expresiones, lo puedes hacer para otro tipo de objetos matemáticos. Entonces de ahí surge lo que se llama álgebra, que es un poco tratar a los elementos de tu conjunto como si fueran números, ¿sí? Puedes trabajarlos como números realmente. De hecho voy a comentar en la última cápsula la parte geométrica. Esta es la parte, digamos, algebraica. Esto es llevar a la matemática hacia el área de álgebra. Hay como que dos vertientes en la... Bueno, de hecho tres podríamos comentar, pero dos de las principales vertientes van a ser el álgebra y la geometría dentro de la matemática, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Muy bien, bueno, creo que con eso voy a cerrar ya esta cápsula. Espero que haya sido interesante, que hayas aprendido algunas cosas. Recuerda, como lo comenté hace un momento, no se trata de que entiendas al 100% todo lo que dije a la primera. Normalmente vas a tener que repetir otra vez el video o a lo mejor ir a buscar e investigar en otras partes este tipo de conceptos para que te queden un poquito más claros. Entonces te invito a que empieces a buscar e investigar por tu cuenta. Checa todas las cápsulas, realmente todo lo que he comentado aquí, cada cosa que digo en estas últimas cápsulas las comento porque son conceptos importantes prácticamente en toda la matemática, en cualquier cosa que quieras aprender de matemática aplicada o pura o lo que sea. Pero bueno, ya los iré convenciendo de eso más adelante. Muchas gracias por ver el video, ponle por ahí like si te gustó, ponle dislike si no te gustó, coméntame por ahí tus preguntas, compártelo si crees que le puede interesar a alguien. Y bueno, no me queda más que agradecerte y despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos en el siguiente.